Aleluya, gloria al Señor, qué hermoso día que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Espero que usted se haya levantado contento, feliz en este día, agradeciéndole al Señor por todo lo que está haciendo. Dele gracias a Dios siempre por sus favores y bendiciones que Dios derrama como lluvia temprana y tardía sobre su vida. Le saluda el pastor general de Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Espero de que usted pueda edificarse hoy en este día. Aleluya. Quiero hablar un poquito sobre el perdón. Y queremos hoy, ¿por qué es importante perdonar? A veces no necesito llegar a los 7 puntos, si tan solo 2 o 3 puntos, 4, no importa. Lo importante es que tú te edifiques con la palabra del Señor. Cualquier cosa sabes que te puedes abocar, tu servidor está siempre a la orden. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 17, verso 3. Oiga lo que dice la palabra. Así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla o perdonarlo. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga esta palabra que es edificación para tu vida espiritual. Muy bien, te pregunto como introducción, ¿cuántos de nosotros hemos sido ofendidos en este mundo? ¿Cuántos de nosotros que habitamos en esta tierra ha sido ofendido por papá, por mamá, por el abuelo, por el tío, por el primo, el sobrino, sí, por el amigo íntimo, por la esposa, el esposo, por el hijo, por el padre, sí, por la sociedad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces estás enojado y te has molestado? Muchas veces cuando nosotros hemos pasado esa circunstancia, honestamente nosotros nos molestamos como humanos, nos enfadamos, maldecimos, maltratamos, hablamos malas palabras, juzgamos, hablamos más y calumniamos, etc. Muy bien. En primer lugar dice el Señor, oye bien, así que cuídense, dice el Señor. Está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios, a los cristianos. No está hablando de los mundanos, está hablando a los cristianos. Porque si tú eres un cristiano, dice la palabra, cuídate. Pero si tú eres un cristiano y no haces lo que dice la palabra, verdaderamente estás perdiendo tu tiempo dentro de la iglesia. De nada te sirve que estés de cantor, de director, de músico, que estés ejecutando un instrumento, o que seas un diácono, una diaconisa, o seas tú un anciano, o seas tú un líder, o seas tú parte de un ministerio. Lamentablemente, muchos de nosotros también como ministros, también pecamos. No voy a decir que no hay aquí ningún apóstol, ningún profeta que se la lleva bien, porque a veces dentro de la iglesia nosotros podemos predicar muy lindo, muy bonito, pero en nuestras casas, ¿cómo somos? Lamentablemente no somos los que hacemos las cosas, ¿cómo podía explicarte? No somos iguales dentro de la iglesia, mejor dicho, ¿verdad? Espero que me hayas entendido. Porque si nosotros vamos a hacer luz, la luz siempre tiene que ser en medio de las tinieblas. Y dice la palabra, cuídense, si un creyente pecare, repréndelo.
Muy bien, la palabra dice que hemos de cuidarnos. Si ese es el cristianismo, el pastor cuida de las ovejas. ¿No dijo el Señor Jesús: yo doy mi vida por mis ovejas? Yo doy mi vida por mis ovejas. A veces soy sincero y honesto, sin ofender. A veces me enojo y me molesto, porque a veces yo quiero que la iglesia verdaderamente, yo quisiera que ellos vinieran, oyeran, como dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, sí, y ellas me siguen. A veces yo les digo: hermanos, yo les invito para que ustedes se levanten, para que ustedes puedan venir a la iglesia, vengan al servicio de la oración, vengan al servicio del ayuno, vengan al servicio de doctrina, vengan al servicio dominical, venga al servicio de damas, de jóvenes, venga, y les hablo una y otra vez. ¿Y sabes qué es el problema? Muchas veces no entendemos y no hacemos caso. A veces las personas se molestan. Algunos yo sé que tienen actividades, tienen que estudiar, trabajar. A veces dicen: no tengo tiempo porque tengo que estudiar, no tengo tiempo porque yo tengo que hacer en mi negocio, no tengo tiempo porque ahorita voy a salir, no tengo tiempo porque tengo que hacer esto. Nunca hay tiempo, pero sí hay tiempo para los afanes de la vida, cuando el mismo Señor dice: no se afanen por nada, no se afanen por nada, nada, que hay de comer, que hay de vestir, qué voy a hacer, no se afanen. Muy bien. Y entonces dice el Señor: cuídense. Cuando Dios nos dice que debemos cuidarnos nosotros, y también yo como líder cuido a los cristianos, les digo: cuídense, no caigan en tentación, no se dejen tocar. Yo sé que va a haber problemas en el hogar, problemas en el matrimonio, entre los padres e hijos, problemas en el trabajo, va a haber problemas en el negocio, va a haber problemas aquí. Pero dice el Señor: cuídense. En primer lugar, cuídense de no pecar, cuídense de no pecar, porque en un momento cuando nosotros, hermanos, somos tentados por Satanás, honestamente nosotros nos descuidamos. Y a veces en ese momento que somos tentados, ya pecamos. Cuando el diablo nos tienta, pecamos. Pecamos. Cuando digo pecar, puedo decir que llevo a un extremo de enojarme y poseerme por un demonio, y empiezo a hablar malas palabras, a maldecir, empiezo a condenar, empiezo a blasfemar, empiezo a criticar, empiezo así a hacer cosas impuras y deshonestas. ¿Sabes? Por eso el Señor dice: debemos cuidarnos. Y el Señor nos habla y dice: ora para no caer en tentación. ¿Se acuerda cuando Jesús ya iba a ser entregado y dijo a los discípulos: oren conmigo tan siquiera una hora? No hicieron caso. Vino el Señor la primera vez, estaban cabeceando. Dicen: oren tan siquiera una hora conmigo. Luego Jesús se va por segunda vez y regresa otra vez y lo encuentra aún más cabeceando. Y les dice: por favor, levántense, oren para no caer en tentación, oren tan siquiera una hora. Y la tercera vez dice: cuando vino, los encontró bien dormidos. Y entonces vemos que a veces nosotros no queremos cuando el Señor está hablando. Así como el Señor habló a los discípulos, yo también te hablo, tú también tienes que hablar. Y ese es el problema de muchas personas, que por no obedecer caen en tentación. Entonces pecan, y cuando pecan, entonces cometen un peor error, porque le abren puertas al diablo. Cuando tú pecas, cuando tú pecaste, le abriste puertas. El Señor dice: no se te ponga el sol sobre tu enojo y no le des lugar al diablo. A veces cuando vamos al trabajo, regresamos al mediodía, o del colegio, o regresamos del supermercado, ¿sabes qué? Venimos encalorizados. A veces no queremos que nadie nos hable, o a veces tal vez no hicieron el oficio de la casa, y vienes tú contento, y cuando te encuentras con lo que no hicieron, o te molesta porque no lavaron esto, o no hicieron el otro, o los encuentras dormido, o tal cosa, haciendo tal cosa, y entonces te enojas, y entonces empiezas a maltratar, a gritar, a maldecir, a hablar mal, empiezas a pecar. En ese momento entró Satanás en tu corazón.
Dice la palabra, entró Satanás en tu corazón. Satanás entra en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo dice, creo que está en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira habían regalado el terreno y luego lo vendieron y se dieron cuenta que no dieron el dinero cabal, y el apóstol Pedro le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás entrar en tu corazón? Satanás entra, y cuando entra llegamos al extremo que nos transformamos como ese demonio de Hulk. Ese es un demonio, así se transforma uno en el ámbito espiritual. Si tú te das cuenta cuando estás molesto, te miras en el espejo, tomas una foto, te das cuenta que uno se deforma, hermano. Esa es una verdad. Por eso cuídate y deja de pecar. Ese es el segundo lugar que yo quiero decirte es, si tú te controlas, debes de controlar tu temperamento, tu enojo. Controla tu temperamento, controla tu carácter. Tienes que controlar tu temperamento, porque puedes explotar en un instante. ¿Y sabes qué puede suceder cuando tú estás enojado, molesto, airado? Cuando el mío Señor, porque Dios dijo airados, pero no pequéis. Y entonces cuando estamos airados y pecamos, le damos lugar al diablo. Y en un momento, por eso muchas personas, Satanás se aprovecha de uno como creyente. Y entonces vas a tener un problema de enfermedad, y el problema de enfermedad vas a tener un problema de derrame parcial o cerebral, vas a tener un problema físico, vas a tener problemas de estrés, dolor de músculos, problemas estomacales y otros síntomas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Satanás entró, y él entonces, cuando él entra en nuestra vida, él quiere hacer lo que se le dé la gana en nosotros, porque nosotros le dimos derecho. Entonces nosotros tenemos que evitar, hermanos, evitemos esa circunstancia. Cuando te aires, no estés tirando los trastos, pateando el gato, el perro, el chucho, o matando las puertas, porque yo sé que como cristianos, honestamente, mientras hoy estamos aquí en la tierra, somos sinceros, y también honestamente cuando el diablo nos tienta, nos enojamos. Usted no me va a mentir, usted no me va a decir, eso no lo hago, eso yo no soy así, y tal vez no actúa de esa manera, pero tal vez te enojas, y tal vez dentro de ti, tal vez no maldijiste, no dijiste, pero dentro de ti estás hablando y estás aquí, o de que querés golpear, querés ir a pegarle, y estás por ir a desatar tu ira. Eso es. Entonces, cuando tú tienes que controlarte, controla tu temperamento, controla tu carácter, trata de evitar, si muchos dicen, lamentablemente, hermanos, no voy a hablar de ética, esto es del mundo. La ética, tu ética no tiene que ver nada con el cristianismo. Tu ética es una manera de expresarse, envolverte en el mundo filosófico, teórico, sí, intelectualmente, pero yo quiero decirte que el que tiene que controlar tu vida es el Espíritu Santo. Si tú le pides al Espíritu de Dios, le pides al Señor que Él controle tu temperamento, tu carácter, que te moldee, Él te va a moldear, va a tomar control de tu temperamento, y entonces vas a tener paz. Bueno, como cristianos, cuando estés así molesto, dile, perdóname, Señor, me enojé, tú sabes por qué razón, pero perdóname, no lo quiero volver a hacer, y vas a ver que vas a tener una profunda paz. Y cuando controles tu carácter, el Señor va a evitar que estés maldiciendo. Tercer lugar, dice el Señor, cuando un hermano peca, así es, porque todos pecan. Sí, los pecadores del mundo, hermano, no hay que reprenderlos, aunque mucha gente reprende a sus hijos, pero su naturaleza es pecaminosa, entonces no pueden remediar, no pueden evitar el pecado en su casa. ¿Sabes? El único que tiene que evitar el pecado eres tú, pero eres tú a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es. Entonces, cuando tú pecas, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sí? Nosotros como pastores reprendemos a los líderes o a la gente. A veces se molestan cuando le llamamos la atención, les decimos, hermano, ¿por qué vino tarde? Mire, la hora de la oración ya terminó. Mire, hermano, ¿por qué usted no pudo venir a tocar música? ¿Por qué usted
¿por qué usted no pudo venir aquí ¿cómo se llama? ¿Por qué usted no vino acá a servir? ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? El problema es esto. El problema es que cuando a la gente no le gusta que lo reprendamos. Y el mismo Señor dice, si alguien peca, debe ser reprendido. Nosotros reprendemos a la gente, hermano. Reprendemos a la gente. ¿Sabe por qué lo reprendemos? Porque el Señor dice, si un creyente peca, repréndelo. Lo reprendemos para corregir su error, para disciplinarlo, ¿para qué? Para educarlo, para llevarlo a un buen camino. Por esa razón, nosotros verdaderamente, hermano, tenemos que hacerlo por el amor del Señor. No, yo te pido que cuando alguien te reprenda, no te enojes. La palabra dice que es mejor que una persona, cuando un padre reprende a su hijo, cuando lo reprende, la palabra reprender quiere decir corregir o disciplinar, es para librar su alma de la muerte, es para liberar su alma de la muerte. Pero si un padre no corrige a su hijo, no lo disciplina, no le educa, no le llama la atención, entonces está dejando que su hijo se vaya al profundo abismo de la muerte. Por eso es importante reprender. Todo padre reprenden a sus hijos. Los pastores reprendemos a las ovejas, los que los reprendemos, les llamamos la atención, los corregimos y los disciplinamos. ¿Para qué? Para que aprendan a tener responsabilidades dentro de la iglesia, dentro de su casa, que tomen en cuenta de lo que tienen que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien te reprenda, no te enojes. Deberías decirle gracias. Gracias. Algunas personas, cuando he reprendido, a veces en las calles, a algunos hermanos que han caído, me dicen gracias, pastor, se ponen a llorar, oro por ellos y les digo, levántese, ánimo. Muchas veces hay personas que cuando los reprendemos, me voy de la iglesia. Por una cosita tan sencilla, tan simple, se apartan de la iglesia. Y eso no le gusta al Señor. No es que tú le des nunca. Si el pastor te corrige, o el líder te corrige, papá te corrige, o el patrón te corrige, es por el bien de tu vida. Recuerda que la bendición será tuya. Y entonces el Señor dice, repréndelo. Y luego, si se arrepiente, si hay un arrepentimiento, y viene y te pide perdón, debe ser perdonado. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hay hijos que cuando papá los reprende le dice, papá, estás enojado, mamá, estás enojada, perdóname, yo sé que cometí un error, discúlpame, pero no te enojes. Lo mismo, así debe ser uno con el pastor. Perdone, pastor, yo sé que disculpe, yo sé que me atrasé, disculpe, yo sé que le falté respeto, perdone. Hasta a los jefes, como dice la palabra, debemos someter a nuestras autoridades. Tenemos que someternos, perdonar lo que nosotros tenemos que hacer, perdonar. Y porque ese hombre está arrepentido y es un creyente de Dios, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y este hombre está arrepentido, por eso fue conmovido por el Espíritu, redarguido por el Espíritu, y este hombre ruega y pide perdón, porque se siente incómodo, se siente mal, no se siente bien, no se siente tranquilo, no tiene paz, porque se siente acusado. Cuando uno no pide perdón, no se arrepiente y no perdona, uno se siente acusado por Satanás. Recuerda que Satanás es el acusador de los cristianos. Dice la palabra que él nos acusa de día y de noche. Cuando tú cometes un error, Satanás va y dice, mira lo que está pasando. Muy bien, sí es importante perdonar, sí, perdonemos. Es importante, si esa persona se arrepiente, tú tienes que pedir perdón. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a perdonar y decirle, te perdono, como Dios nos perdonó a nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? El Señor le pregunta a Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Acaso 7 veces? No, dijo Jesús. Tienes que perdonarlo 70 veces 7. Todas las veces que cometa un error el hermano, papá o alguien que está a tu alrededor y te pide perdón, tienes que perdonar. Debes ser una persona perdonadora. Jesús dijo, así como mi Padre
nos ha perdonado, también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Si no perdonamos, hermano, vamos a tener grandes problemas. La persona va a tener grandes problemas. Muy bien. Y cuarto lugar, déjame decirte, Satanás no va a estar tranquilo. Satanás va a ver la manera de ver cómo destruirte por falta de perdón. La palabra dice, creo que está en Santiago, dice, si una persona está enferma, es por falta de perdón. A veces hay enfermedades por falta de perdón, porque a veces tenemos odio, tenemos rencor, resentimiento, tenemos un coraje, un enojo, una furia contra mi papá o mamá o el hermano o el líder o quien sea. Sí, y entonces nosotros no tenemos esa falta de perdón, no tenemos ese amor para arrepentirnos, no tenemos ese arrepentimiento, y por eso muchas personas pueden padecer de problemas de enfermedad, puede padecer cualquier problema cardíaco, puede padecer cualquier problema estomacal, cualquier dolor muscular, estrés, depresión, cualquier cosa. Y Satanás se aprovecha ahí porque él es el autor del mal. Pero Dios no quiere que tú padezcas de ninguna enfermedad. Por eso Jesús nos invita que nosotros perdonemos, nos arrepintamos y perdonemos. ¿Para qué? Para que seamos liberados de las maldiciones o de las posiciones demoníacas, porque nosotros vamos a ser libres. Si perdonamos, seremos liberados, porque esos demonios lo que hace es tortura nuestra vida espiritual, nos atormenta y nos trata como ellos quieren. Y es importante mejor dicho, cuando tú perdonas, entonces Dios, ¿sabes qué haces? Sana tu corazón. Cuando sana tu corazón, cicatriza tus heridas, y entonces tienes una paz, y esa paz te hace reposar, te hace estar tranquilo, no hay ninguna ofensa, no hay ningún acusamiento, no te sentís mal, no te sentís enfermo, te sentís en paz, porque la paz trae salud, hermano. Muy bien, esto es importante. Y quinto lugar, déjame decirte, si tú perdonas vas a tener una profunda paz. Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se lo da. Es importante porque si nosotros perdonamos vamos a tener paz. Una persona que no perdona no va a tener paz, nunca va a tener paz. Toda la vida se va a sentir muy incómodo y molesto. No va a estar tranquilo por algo, por un defecto, por un error, por una falta. Él va a empezar a tener grandes problemas, él va a tener grandes dificultades y va a ser insoportable. Nadie se le puede acercar a él, nadie ni siquiera le puede dirigir una palabra, ni siquiera. ¿Por qué? Porque no tiene paz. Cuando una persona tiene paz, está tranquilo y se siente satisfecho, contento, y cuando es ofendido no se ofende tan fácil. ¿Por qué? Porque el Señor le ha enseñado que tenga paz. Y sexto lugar, déjame decirte, si la persona te agravia 7 veces al día, sí, y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Oiga esto, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Cuántas veces debemos perdonar? Debemos perdonar. Todos tenemos errores, todos tenemos defectos. Tenemos que aprender a perdonar, hermano. Así es. A veces el perdón consiste en mostrar el amor, el cariño, el afecto que tenemos a las personas. Eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros deseamos. Cuando nosotros verdaderamente perdonamos, demostramos que tenemos amor al prójimo, que amamos a papá, amamos a mamá, amamos al pastor, amamos al líder, amamos a nuestros patrones, cuando hay perdón. Sé que muchas veces el patrón tiene errores, papá tiene errores, pero a veces nosotros, dice el Señor, no debemos de juzgarlos, dejarlos. Si ellos como jefes, como cabeza, tienen sus defectos, errores, no los juzguemos, dejémoslos en las manos del Señor. Que el Señor se encargue, Él los juzgará y Él
Él los corregirá como Él debe de ser. Y así es. Entonces, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, le vamos a demostrar que los amamos. Si una persona no perdona, no ama a su prójimo, como Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque esa falta de perdón, hermano, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, porque entonces puedes tener un profundo amor por los demás. Si no perdonas a que sea papá y digas y parentas a demostrarle a la gente que tú eres una persona justa, honesta, cariñosa, cabal y justa, pero no se puede ocultar el pecado, porque la palabra dice que todo saldrá a la luz. Así es, no puedes ocultar tu pecado, es importante, por eso tú tienes que tener cuidado en esto. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si esto es lo que Dios dice? Si esta persona te agravia, quiere decir, si hay un momento que te puede lastimar tu corazón, te hirió tan profundamente, o puede golpearte físicamente, pero el Señor, recuerde que Él tuvo que pasar un proceso de dolor, de sufrimiento, de derramamiento de sangre, de golpes, y Él aún así nos perdonó a nosotros, aún así nos perdonó. Imagínense cómo es que Jesús nos perdonó por causa de nuestros pecados, por causa de nuestros errores. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Es importante. Y cuando tú perdonas, entonces se va a reflejar en ti el gozo, la paz, sí, la libertad, la seguridad, porque eso es lo que se demuestra. Y por último, termino, déjame decirte, el Señor dice que es necesario hacerlo cuantas veces debamos hacer. No importa quién sea, no importa si sea de una alta sociedad, de baja sociedad o media sociedad. No importa quién sea la persona, sea rico, sea pobre, sea hombre o sea mujer, sea grande o sea pequeño. Los niños tienen un hábito de perdonar. Cuando papá los corrige o alguien los corrige, luego vienen y lo abrazan a uno, le piden perdón. Y yo me doy cuenta en el caso de mi sobrina, y a veces cuando comete su error le llamo la atención, me abraza y me dice: papi, perdóname. Eso es, así es. Y así nosotros pedirle perdón al Señor. Si perdonamos, debemos perdonar a las personas para que Dios nos perdone. Si nosotros no perdonamos, dice que tampoco Dios no nos perdonará. Aunque mucha gente, yo he conocido gente cristiana que a veces tienen enemigos dentro de la iglesia, o enemigos ahí en el barrio, o en la colonia, residencia, donde sea. Sabe que personas, hermanos, que son cristianos, hasta a veces hasta líderes, hermano, qué triste. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dice: sí, esta persona me ofendió, pero no, para evitar problemas mejor no le hablo, no lo saludo, no me interesa, no me importa. Le hacen cara, le hacen gestos, hasta uno mismo lo hace. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, siendo luz, nos convertimos en tinieblas, cuando nosotros debemos ser luz? Y esa influencia de luz es reflejar a los demás, alcanzar a los demás. Porque si yo soy tinieblas, estoy en el mundo, cuando hay problemas, vemos en las calles que se pelean unos a los otros, se rompen la cara, sí, se amenazan, se golpean, hasta en los matrimonios están peleando, y luego más alguien lo defiende, y viene la mujer, defiende a su marido y dice: este es problema de matrimonio. A veces así es, bien dice el proverbio: ves dos personas peleando, no te metas. Así es lo que tenemos que hacer. Evitemos los problemas, hermanos. Y entonces Dios dice: perdonemos cuantas veces debemos hacerlo, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros males. Gracias, en el nombre de Jesús. Ahí es donde estás, dile: Señor, perdóname si tengo algo contra papá, mamá, mi hermano, primo, contra alguien. Perdóname, me arrepiento, te pido perdón a ti, Señor, sobre todas las cosas, que me limpies con tu sangre, y perdono a todos los que me ofendieron, me lastimaron, si me golpearon, me hirieron, me robaron, me maltrataron,
maltrataron, me maldijeron, los perdono y los amo y los pongo en tus manos, Señor amado. Señor, yo quiero ser sano, yo quiero ser libre, yo quiero tener salud, quiero tener paz, quiero estar contento, quiero ser libre, quiero ser bendecido. Señor, gracias te doy, Padre mío, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Bendito sea tu nombre, recibe toda alabanza, adoración, amado, santo, poderoso Señor. Gracias, porque sé que me oyes, sabía que me oías, sé que todo lo que te pido orando y creyendo será hecho. Gracias, te pido que me des paz y te pido que me ayudes a acercarme a aquellos que me han ofendido, me han herido. Yo te pido que me permitas y me des el privilegio de acercarme a ellos y a pedirles perdón como yo me he acercado a ti. Gracias, Señor, por tu palabra, tu enseñanza. En el nombre de Jesús lo creemos. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya.